Pero pues gracias a Dios, hermanos, ahí a donde voy, pues ahí comparto la palabra de Dios. Como entro a las tiendas o a la verdura, pues no me pueden correr. Entonces llego recitándoles versículos y ya con alguna pregunta que hagan, pues ya les sigo ahí. Y si me hacen la pregunta, pues les comparto más. Amén, hermana. Amén. Gracias, hermanos. Buenas tardes a todos, hermanos. Y es un gozo, ¿verdad?, en mi corazón nuevamente poder estar compartiendo esa lección. De hecho, vamos a estar compartiendo el complemento de la lección pasada, donde estábamos viendo a los grupos de personas a las cuales les vamos a compartir. Y vimos cosas importantes, ¿verdad?, acerca de este estudio del evangelismo personal en operación. De esta manera vamos a estar avanzando cada domingo, ¿verdad? Quedan ya nada más una o dos lecciones a lo mucho, pero vamos a estar avanzando de cómo vamos a estar compartiendo la palabra de Dios a algunos grupos. De hecho, ¿verdad? Algunos grupos que vimos la semana pasada fue las personas descuidadas o indiferentes a la palabra de Dios. Vimos parte, ¿verdad?, de esta lección de cómo despertarlos en un sentido de su necesidad. También vimos cómo deberíamos nosotros señalar a Cristo antes que cualquier otra cosa para poder llevarlos a ese despertamiento espiritual, explicar lo que significa creer también. Ya vimos, ¿verdad? Que realmente qué es lo que significa creer para que las personas puedan voltear sus ojos a Cristo. A veces esa palabra creer es mal usada porque muchas personas dicen que creen en Dios, pero infringen la ley de Dios y sus mandamientos. Por eso cuando hablamos de la palabra creer, tenemos que explicarles, ¿verdad?, que es mirar, que es buscar, que es invocar, que es venir, que es gustar también las cosas del Señor, que es tomar las cosas de Dios en serio, amistarse con Él, recibirle, someterse, entregarse y confiar en la persona de Cristo y en su sacrificio. Todo eso lo vimos la semana pasada. También explicábamos el significado de confesar el señorío de Cristo. Eh, También explicábamos cómo debemos guiar a la persona a una aceptación definitiva a Cristo, ¿verdad? A veces cuando compartimos la palabra de Dios, le decimos a las personas, no le estamos invitando que cambie de religión, sino que tome una decisión por Cristo. En cierto sentido es cierto, pero realmente tenemos nosotros que señalar específicamente qué significa confesar a Cristo, que esto no se preste para una mala interpretación de ellos decir, bueno, recibo a Cristo, pero pues puedo seguir haciendo lo que yo hacía antes, sino llevarlos a una decisión definitiva, ¿verdad? De decirles, ¿verdad? No te estoy invitando a cambiar de religión, pero si realmente crees en Cristo y le aceptas en tu corazón,
el mismo Espíritu Santo de Dios les va a ellos a llevar a darse cuenta que lo que estaban haciendo antes estaba mal y a un cambio de vida inmediato, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia y entenderlos a esas personas a las que les vamos a compartir la palabra de Dios, pero tenemos que ser enfáticos con referencia a ello, hermanos. También, mirábamos cómo establecer la certidumbre, ¿verdad? En la palabra de Dios, o sea, la certeza de que se puede tener la seguridad de la salvación. También mirábamos cómo señalar las ventajas de testificar tocante a lo que Dios ha hecho. Todo eso lo vimos la semana pasada y luego entramos al grupo de los engañados, ¿verdad? Ese es otro grupo que estábamos viendo la semana pasada y cómo podíamos nosotros ayudarles a conocer bien la verdad y cómo nosotros tenemos que ser corteses con ese tipo de personas a las que estamos compartiendo la palabra de Dios. Recordemos que es el grupo de los engañados, donde entran grupos sectarios, grupos que han sido confundidos de alguna manera en tocante a la sana doctrina. También yo decía que teníamos que ser compasivos, que teníamos que ser pacientes, que teníamos que evitar temas secundarios, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces las personas llegan o quieren entablar una plática con nosotros, por ejemplo, hablando del reino. Y bueno, eso se puede tocar después. Lo importante no es hablar del reino, lo importante es hablar acerca de la necesidad que ellos tienen de un Salvador. Y cuando nosotros nos enfatizamos en esa necesidad, es cuando estamos compartiendo la palabra de Dios. Tener, hermanos, una plática con alguna persona, ¿verdad?, sobre un tema, eso nos tiene que llevar a nosotros a la necesidad, acuérdese bien, de presentar el plan de salvación. Cuando nosotros estamos presentando el plan de salvación es cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hacemos algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, de alguna enfermedad, y le decimos a las personas, pues sí, solamente Dios puede ayudarte. Sí, solamente Él es el que sana a las personas. Qué bueno que aseveremos esa clase, ¿verdad?, de promesas que vienen en la palabra de Dios, pero la necesidad primordial es guiarlos con paciencia, con cortesía, con amabilidad, irlos llevando a que ellos puedan tomar una decisión para que ellos puedan ser salvos. Es ahí, hermanos, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios y podemos decir que compartimos. Yo recuerdo, les había comentado en alguna ocasión, me subí en un taxi y de pronto el taxista pues me empezó a citar versículos uno tras otro y me citó muchísimos versículos. Y bueno, yo lo escuché, ¿verdad? Y después yo le comenté que yo también era hijo de Dios y bueno, pero nunca me llevó él, suponiendo que yo no hubiera sido cristiano, él nunca me llevó a un plan, aunque sea un plan cortito, un ABC, hay planes que son así, el ABC de las escrituras, pero nunca me llevó él a un plan, a una necesidad, ¿verdad? Si yo hubiera sido inconverso, si no tuviera yo a Cristo en mi corazón. Y la necesidad primordial es cuando nosotros, hermanos, en una plática, nosotros llevamos a las personas a Cristo Jesús, cuando les compartimos el sacrificio de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, y que solamente en Cristo Jesús hay solución para que Él pueda perdonar nuestros pecados y que Cristo Jesús pueda entrar en nuestro corazón y de esta manera, hermanos, ponernos bajo el señorío de Cristo. Eso lo vimos la semana pasada, pero también vimos, ¿verdad?, que recordar que ellos creen, hermanos, sinceramente que tienen la razón de lo que ellos están diciéndonos. Hay gente, o a veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que no puedan entender la palabra de Dios y ver las verdades escriturales? Recordemos, hermanos, que 2 de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hermanos, las personas están cegadas, su entendimiento está en tinieblas. Por eso vuelvo a mencionar lo que ya he compartido en otras ocasiones.
Por eso tenemos que estar orando en específico para que Dios abra el entendimiento de las personas sin Cristo. También, hermanos, explicaba yo, no excitar innecesariamente sus prejuicios. Hay gente que es prejuiciosa, piensa, ¿verdad? Que los cristianos, por ejemplo, muchos piensan, tú asistes a un lugar donde te prohíben tomar, bailar, fumar y sacan una lista enorme. Y tenemos que decirle a las personas, ¿verdad? No voy a un lugar así, voy a un lugar donde se predica la palabra de Dios, pero no dar tanta importancia. Y nosotros tampoco tenemos que excitar, o sea, sacar de sus casillas a la gente para que nos diga los prejuicios que ellos tienen, sino mantenernos centrados en la sana doctrina, en la persona de Cristo. De esa manera podemos ganar más que si nosotros nos ponemos a pelear con ellos. También, hermanos, esto va unido con el punto que sigue, no entrar en argumentos, porque al hacerlo, hermanos, viene la tentación de poner nuestro conocimiento y habilidad por encima de ellos. Y todo eso tenemos que evitarlo. Estoy hablando ahorita de los grupos que han sido engañados, ¿verdad? Y hoy en nuestro tiempo, hermanos, hay algunas sectas como los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia de Cristo, que aunque lleve el nombre de la iglesia de Cristo, ellos creen en la salvación por obras, o sea, por medio del bautismo. Y así, hermanos, hay muchas religiones, la ciencia cristiana, los del séptimo día, y hay muchas sectas que han sido engañados y que no están predicando la verdad. Y cuando nosotros, hermanos, compartimos con ellos, lo que viene a la mente de ellos luego es que parece que queremos pelear con ellos doctrinalmente, pero no peleemos, hermanos, citemos las escrituras. En mi estudio personal estaba yo, tengo una Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, que es una traducción de los Testigos de Jehová, y bueno, es una Biblia totalmente adulterada. Yo puedo decir abiertamente, hermanos, que todas las Biblias que hay son traducciones de la palabra de Dios. O sea, no creo en Biblias católicas o Biblias protestantes, únicamente creo en traducciones, como por ejemplo la Biblia Jerusalén, la del Oso, la Nácar Colunga, que son versiones que en el pasado se hicieron, Dios habla hoy, las Américas, la versión 1909 y muchas otras versiones que son versiones que puedo decir, hermanos, sin los libros apócrifos, porque algunas en la Iglesia Católica les ha puesto libros apócrifos que no son inspirados, ¿verdad? Son deuterocanónicos, no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto, hermanos, me lleva a decirles que si hablamos de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, creo que esa no es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es una mala traducción de la palabra de Dios. Y aún así, Dios en su misericordia, hay versículos que hablan de una manera clara, pero que ellos no han querido entender. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y así, hermanos, entramos con el primer grupo de los engañados. Lo estamos ahorita seccionando. No vamos a tener tiempo para hablar de cada grupo porque la idea no es estudiar las doctrinas de grupos sectarios o grupos que están en error doctrinal, pero sí vamos a mencionar algunos puntos importantes porque es la manera en que vamos a poder compartirles de la palabra de Dios. Y aquí habíamos entrado al primer grupo, los católicos romanos, por así decirlo, ¿verdad? El católico romano. Bueno, dice ahí nuestro estudio, si podemos leer en nuestras hojas acerca del católico romano, que nadie se engañe que es imposible ayudar a los de este grupo. Miles de ellos han pasado de las tinieblas a la luz y libertad del glorioso evangelio de Cristo. Es bueno recordar que el católico mantiene y enseña muchas de las doctrinas fundamentales, doctrinas de suprema importancia, tales como la deidad de Cristo, como su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte sustitutoria, su resurrección y ascensión. Creen también en la inspiración de las escrituras. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, muchos católicos creen algunas cosas de manera correcta, por así decirlo, o comparten con nosotros a medias
la verdad de la palabra de Dios. Y digo a medias porque sigue diciendo nuestro estudio. Es bueno tener a la vista estas verdades sobre las cuales estamos de acuerdo. Lo malo es que han mezclado superstición, paganismo, idolatría, tradiciones y error, de manera que muchos de ellos han sido cegados con respecto al evangelio emancipador del alma, o sea, el evangelio que cambia y transforma las vidas. Al tratar con un católico romano, no ataquemos su iglesia, ni defienda al protestantismo. No discutamos, hermanos, cuál iglesia existió primero, porque los católicos tienen un punto de vista muy distinto sobre la historia de la iglesia. No saquemos los pecados de algunos sacerdotes, no nos compete estar hablando de esto, hermanos. Nuestro objeto no es opinar sobre esa iglesia, sino ganar un alma para Cristo. Es muy útil usar, hermanos, la versión católica de la Biblia, por así decirlo. Es la misma Biblia porque Biblias solo hay una, aunque hay muchas traducciones. Y déjeme decirle, hermanos, que incluso muchas traducciones de la palabra de Dios, sobre todo de versiones católicas, hablan de manera muy clara, más clara yo creo que la versión 1960, o puntualiza algunas cosas muy de manera específica, muy claras para el católico. Entonces, incluso con una misma Biblia de traducción católica, podríamos evangelizarlos, mostrarles que no tenemos nosotros una Biblia, porque ellos lo han dicho, lo han comentado algunos de ellos, que acomodamos a nuestra conveniencia. Entonces, nosotros podemos incluso preguntarles a ellos, ¿tiene usted una Biblia en casa? Sí, bueno, pues sáquela para que veamos juntos lo que la palabra de Dios enseña. Dice ahí nuestro estudio, muchos católicos afirmarán que son cristianos. Escuche esto, que son cristianos. Si usted puede ingresar al internet y pone grupo de cristianos, ahí entran hasta de los de sectas, ¿sí? Los engloban como cristianos, pero realmente, hermanos, no son cristianos. Dice ahí, cuando ellos digan que son cristianos, no los contradigamos, sino mostrémosles que el cristiano puede estar seguro que sus pecados han sido perdonados, que tiene paz con Dios, que posee una vida eterna, que está seguro de ir al cielo, etcétera. Eso es lo que es un cristiano. De esta manera él podrá juzgar si es cristiano o si no lo es. Algunas de las cosas que el católico romano niega son las siguientes. Número uno, niega que Cristo es el único mediador, pues añaden a María y a los santos y al clero. Ese es el problema. No solamente ellos creen que Cristo es el mediador, sino que van añadiendo. Y que incluso dicen ellos que María es mediadora y que los santos, y muchas veces ellos dicen que podemos ir a María y que ella va a mediar por nosotros, cosa que no enseña la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ellos añaden, pero tenemos que enfatizar con la palabra de Dios. En segunda de Timoteo o primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y con eso queda, hermanos, de manera clara en mencionarles que es un mediador, alguien que conoce las dos partes. Cristo Jesús en su carácter hipostático, que significa la conjunción de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero no en un 50%, sino en un 100% de cada naturaleza. O sea que Cristo Jesús era 100% Dios y 100% humano. Esa es la conjunción hipostática. Esto se ve en teología bíblica, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que decirle a las personas todo lo que la palabra de Dios enseña, todo el consejo. Luego dice también que otra cosa, hermanos, que ellos niegan es que uno puede estar seguro de ser salvo. Ellos niegan eso, no, nadie puede estar seguro. Ellos piensan que cuando tú llegas al cielo, allá se te va a decir a qué redil vas a ir, ¿no? Si de los que se portaron mal o los que se portaron bien. Ellos piensan que Dios tiene una balanza allá en el cielo y lo que pese más es lo que por eso vas a ser juzgado. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Y me gusta porque dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y añade, especifica, no por obras, para que nadie se gloríe. De tal manera que está ahí Pablo diciendo que el único sacrificio meritorio, o sea, el único sacrificio suficiente es el de Cristo Jesús, que nadie puede salvarse por ninguna otra causa, motivo, atajo, razón, ventanas, rendijas, nada, solamente la puerta es Cristo Jesús. Así lo mencionó también el apóstol Juan. También niegan, hermanos, que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para la salvación. Ellos piensan que no es suficiente. Por eso la Iglesia Católica en el pasado vendía indulgencias. Por eso, ¿verdad? Hacen que las personas vayan de peregrinos para limpiar sus pecados y ganarse el cielo y muchas otras cosas más y ritos católicos que la iglesia ha impuesto, pensando, ¿verdad?, que ellos pueden ser salvos añadiendo a la obra de Cristo, y esto es un error garrafal e insultante a la persona de Cristo, porque el sacrificio de Cristo, hermanos, es suficiente para salvar a cualquier pecador arrepentido que viene a los pies de Cristo. También ellos niegan que las escrituras son la suprema autoridad, pues conceden igual autoridad a los escritos de los padres primitivos y los del Papa, aunque estos contradigan lo que enseña la Biblia. Entonces, hermanos, ellos también entran en un error garrafal, ¿verdad? Incluso en el pasado, hermanos, usted y yo lo sabemos, en el pasado prohibieron a los laicos, por así decirlo, a los laicos leer la Biblia. Era penado hasta con la muerte esto. Sin embargo, esas razones fueron las que llevaron a Martín Lutero a ponerse en contra y hacer reformas, ¿verdad? Ahí surgió el protestantismo, y ahí surgió Juan Calvino, Martín Lutero, reformadores de la Iglesia Católica. Quisieron reformar la Iglesia Católica, pero no pudieron. No estaban equivocados del todo en algunas cuestiones. Incluso yo creo que algunos de ellos fueron salvos, como Martín Lutero. Pero saben, hermanos, aún así no consiguieron erradicar todo lo que la Iglesia Católica ya había sembrado. Y los católicos, hermanos, están con los ojos cegados, pero hay esperanza, hermanos, de poder hablarles a ellos de Cristo Jesús. Hay por lo menos, hermanos, 5 temas que se pueden tratar con provecho con el católico romano. Miren, en primer lugar, hermanos, podemos tratar con ellos la seguridad de la salvación. Podemos mostrarles que es posible saber que los pecados son perdonados. Y aquí hay algunos versículos, Efesios 1:7, dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? En Cristo Jesús. Entonces usted y yo, y aún los que creen, pueden tener la certeza que Cristo Jesús puede perdonar pecados, y con esto nos da la seguridad de nuestra salvación. Incluso, hermanos, primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora ya le está hablando a un grupo de cristianos, a un grupo de cristianos regenerados, porque los cristianos decían, bueno, y si ya acepté a Cristo y peco, pierdo mi salvación. La Biblia enseña que no es así. La salvación, hermanos, no se pierde. La salvación depende de Dios, porque Él es quien la prometió. Pero también Dios ha provisto una puerta para que usted y yo, hermanos, si llegamos a pecar, si caemos eventualmente en pecado, podemos venir delante de Dios y arreglar esa comunión. Lo que se llega a perder, hermanos, es la comunión, pero nunca la seguridad de nuestra salvación, ya que la salvación depende de quién la prometió, y quién la prometió es Cristo Jesús. Nuestra comunión, hermanos, sí se puede ver interrumpida por pecado en nuestra vida, y es ahí donde usted y yo necesitamos ponernos a cuentas con Dios. También, hermanos, que la vida eterna es posesión presente. Por eso ahí, hermanos, versículos muy conocidos como
Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene, no dice va a tener, dice, tiene vida eterna, habla en presente, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto, hermanos, nos da seguridad en el corazón. Juan 3:16, usted lo sabe, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no vida de unos cuantos años, o no vida, ¿verdad? Te voy a dar vida nada más unos 20 años. No, dice vida eterna, y una vida eterna, hermanos, del momento que comienza jamás tiene fin, sino que será por los siglos de los siglos, hermanos. Esa es la certeza que la palabra de Dios nos da a nosotros, los hijos de Dios, y esto es lo que nosotros necesitamos compartir con las personas sin Cristo. En la primera epístola de Juan, el verbo saber aparece más o menos, hermanos, ahí está mal redactado, pero más o menos aparece 14 veces, no 36. Aparece 14 veces que la seguridad es para todos los que creen y no solo para algunos privilegiados. Hermanos, Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, hermanos, legítimo, les dio un poder legal de ser hechos hijos de Dios. De tal manera, hermanos, que la seguridad es para todos los que creen y no solamente para algunos privilegiados. Porque, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios recibe a todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Allá en el Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. De tal manera, hermanos, que cuando el pecador viene con un corazón contrito y humillado, Dios le otorga el perdón de todos los pecados y además le da la seguridad de la salvación. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que tratar con puntos específicos con los engañados, mostrarles que solamente en Cristo Jesús. Ahora bien, aquí hay un problema, hermanos, porque si usted habla con un católico y usted le dice, ya recibiste a Cristo, ellos han sido adoctrinados y muchos de ellos dicen, ya lo recibí. Y tenemos que preguntar entonces, porque ellos van a decir que ya lo recibieron, pero tenemos que preguntar entonces, si murieras, ¿a dónde irías? Y es ahí, hermanos, en donde ellos no tienen la seguridad de su salvación. Y es ahí donde vamos a emplear todos estos versículos. Si se dan cuenta, omité algunos porque quiero que ustedes los estudien y los busquen, hermanos. Pero hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que decirles, un verdadero cristiano tiene seguridad de su salvación, seguridad de que Dios ha perdonado sus pecados y seguridad de que cuando muera irá a la presencia de Dios. Otro tema que podemos tratar con ellos, hermanos, es el nuevo nacimiento. Muestre que una persona puede ser religiosa sin ser de Cristo. Hay personas, hermanos, que son sumamente religiosos, pero no son salvos. No ha habido un cambio en su corazón y tenemos que hacer la diferencia de una persona que es religiosa a una persona que es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero, hermanos, es aquel que ha creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y que le sigue. Por eso, ¿verdad? A los cristianos, a los discípulos se les llamó en Tesalónica cristianos por primera vez y que habían llenado a Jerusalén con el Evangelio. ¿Por qué razón, hermanos? Porque eran seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces todo eso nos ayuda a mostrarles lo del nuevo nacimiento. Nicodemo es un ejemplo de esto. En Juan capítulo 3 tenemos que mostrar, vamos allá hermanos, Juan capítulo 3 por favor. Vamos a leer algunos pasajes ahí. Juan capítulo 3. Busque ahí en su Biblia, por favor. Juan, Evangelio de Juan capítulo 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Sígame con su vista. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Mire, era religioso.
un principal entre los judíos, o sea, era miembro del Sanedrín, estaba ahí, ¿verdad? Bajo la ley, o sea, la conocía a la perfección. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, por lo menos estaba aceptando algo, como maestro, o sea, no como hijo de Dios, sino como maestro, note eso, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, Cristo fue en un trato directo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, tener dos nacimientos. El nacimiento físico lo tenemos todos, por eso dice ahí de agua. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, hermanos, estamos en una placenta, en una fuente de agua. Y entonces cuando salimos a la luz, cuando nuestra mamá nos da a luz, hermanos, nacemos físicamente, ¿verdad? Pero cuando nacemos espiritualmente es cuando tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús. Así que las personas que han nacido físicamente tienen, por así decirlo, en la mitad del boleto, ¿verdad? Ya, porque nacieron físicamente, pero falta la otra mitad que es nacer de nuevo. Y nadie puede subir como pasajero a un autobús, a un avión, a un medio de transporte o entrar a un lugar, a un teatro o a un cine con la mitad de un boleto, le falta la otra mitad. Entonces, para entrar al reino de los cielos necesitamos tener el boleto completo y esto es haber nacido físicamente, pero el otro es haber nacido de nuevo. Y esto, hermanos, tenemos que invitar a los católicos a que ellos pueden nacer de nuevo. Dice ahí nuestro estudio, hermanos. Dice ahí en el nuevo nacimiento, dice, muestre que el bautismo y la regeneración son cosas distintas en las escrituras. ¿Por qué razón? Porque ellos llegan a confundirse. Ellos piensan que cuando los niños son bautizados, se les quita el pecado venial, así le llaman ellos, el pecado venial, con el pecado con el que vienen. Por eso ellos están tan estresados cuando un niño pequeño muere y no se bautizó. Ellos piensan que ese niño pues se va a un lugar de condenación. Es que no se bautizó, no se quitó los pecados veniales con los que él venía. Pero eso no enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, siempre y cuando ese niño, su conciencia no ha sido despertada. Cuando un niño tiene uso de razón, es cuando es menester hablar de la palabra de Dios y de ese nuevo nacimiento. Pero nada tiene que ver, hermanos, la regeneración, que es un cambio de estado total y que es instantáneo, a el bautismo. Por eso, hermanos, a veces me causa un poquito de pena cuando le preguntas a un cristiano, hermano, ¿cuándo recibió a Cristo? Y a veces hay hermanos que responden, pues yo me acuerdo que me bauticé. Y a veces yo he tenido que decirle, sí, hermano, pero no le pregunté por su bautismo, le pregunté cuándo usted rindió su vida a Cristo. Tenemos que tener, usted y yo tenemos que tener la fecha, o por lo menos el momento de cuando Cristo entró en nuestro corazón, ¿verdad? Porque el bautismo, hermano, solamente es un paso de obediencia. Y esto lo sabemos, hermanos, en la vida cristiana. Pero tenemos, hermanos, que especificarles a ellos. Y aquí vienen algunos ejemplos. El ladrón fue salvo sin ser bautizado cuando estaba en la cruz del Calvario. Y el otro ladrón le injuriaba a Cristo, le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en esta condición. La verdad, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero hablando de Cristo, ningún mal le ha hecho. Y voltea y ve a Cristo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, Cristo Jesús no le dijo al ladrón, mira, pues si te llegas a bautizar, pues puedes estar en el paraíso, ¿verdad? Así que, pues, pues a ver quién te saca de la cruz o te quita de la cruz y te vas y te bautizas
y pues ya entras, ¿no? Al reino de los cielos. No, Cristo Jesús, hermanos, le salvó por gracia, ¿sí? Porque el bautismo, hermanos, no es necesario para salvación. Es importante, sí, pero no es, hermanos, para salvación. Sin embargo, también, hermanos, ahí en el otro ejemplo que viene, dice, Simón el mago fue bautizado sin ser regenerado. ¿Recuerdan esa parte de la historia que tocamos ahí en el estudio de hecho que hemos estado viendo con nuestro pastor? Ahí dice, ¿verdad?, que Simón el mago hasta fue bautizado, pero sin duda, hermanos, este hombre no había sido regenerado. Incluso quería comprar con dinero el don de Dios. De tal manera, hermanos, que me temo que hay muchos cristianos, entre comillas lo digo, que piensan que son salvos porque se bautizaron y no han sido regenerados. Por eso, hermanos, es importante que cuando le hablamos a este grupo y a cualquier grupo, ¿verdad? De personas, es acerca del nuevo nacimiento, tiene que ver con la regeneración que el Espíritu Santo de Dios aplica a nuestras vidas, transformando nuestro ser de manera instantánea. Hermanos, esa es la regeneración que Dios hace por los méritos de su Hijo. La regeneración no es una reforma que se tenga que ser gradual o paulatina. No, hermanos, no es así. Así que todo eso tenemos que mostrarles a nuestros amigos los católicos. Debemos mostrar que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu de Dios por medio de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Eso nos habla, hermanos, que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo de Dios. Y allá, hermanos, en Efesios capítulo 1 y verso 13, acompáñenme por favor con su Biblia, Efesios 1:13. Y le pido al pastor si nos puedes ayudar a leer, hermano, esta porción. Efesios capítulo 1 y verso 13, por favor, pastor, si lo puedes leer. Amén, hermanos. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto, hermanos, nos habla que es la obra del Espíritu Santo de Dios. Lo he mencionado antes. El Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Dice la palabra de Dios allá en Romanos, me parece, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él nos convence. El Espíritu Santo es la obra. Predicaba yo en una iglesia y les decía a los hermanos que la obra de nuestro Dios es que Dios, hermanos, planeó la salvación del hombre desde Génesis capítulo 3 y verso 15, proveyendo un Salvador. Cristo Jesús la ejecutó, fue el que la llevó a cabo porque murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Pero, número 3, el Espíritu Santo de Dios dice que la reparte como Él quiere, porque Dios es un Dios soberano. Y esta triple acción es lo que nuestro Dios hace, son los tres papeles importantes en la salvación del hombre. Dios la planeó, Cristo Jesús la ejecutó y el Espíritu Santo de Dios la reparte con liberalidad, o sea, con soberanía como Él quiere. Y todo ello tenemos que mencionarles a este grupo de personas acerca del nuevo nacimiento. Una cosa más, hermanos. También tenemos que mencionarles que hay un solo mediador. En las Escrituras se nos enseña a orar solamente por medio de Cristo. Juan capítulo 14 y verso 6 dice la palabra de Dios y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí mismo en el capítulo 15 de Juan, si gustan acompañarme, Juan capítulo 15 y verso 16, hermana Lolita, ¿lo quiere leer, por favor, hermana? 15
16 del Evangelio de Juan, hermana, por favor. Sí, hermano. Dice, ay, perdón, estoy No me en dijiste Lucas. vosotros a mí. Pero Juan, sí, capítulo 15 y no verso me 16. elegisteis vosotros a mí. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, dice, y llevéis fruto. Entonces, hermanos, nos habla acerca de que Cristo Jesús es el único mediador porque es el único capacitado, como lo mencioné antes, para ser el mediador entre Dios y nosotros. También, hermanos, Cristo es el único que recibe ese título como mediador. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 5, hermana Nora, si me ayuda a leerlo. Y luego, hermana Marilú, si puedes leer Hechos 4:12, por favor. Hermana Nora, el momento que usted me diga, hermana, puede leerlo. Primera de Timoteo 2:5. A ver, Timoteo 2, 5, Primera de Timoteo 2:5. 5. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Amén. El único mediador, ¿quién es? Cristo Jesús. Jesús. Y en Hechos 4:2, hermana Marilú. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. Dice que no hay otro nombre, o sea, no hay redentoras o no hay otros redentores, no hay otro mediador o mediadora, no lo hay, solamente es Cristo Jesús. Dice, y en ningún otro hay salvación. Con eso me quedo. Y en ningún otro hay salvación, hablando de Cristo, ¿verdad? De Cristo Jesús. Y luego dice ahí en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De tal manera, hermanos, que mediador o abogado, el único es Cristo Jesús el Señor. Es el único, hermanos, que puede ser mediador, es el único que puede ser nuestro abogado, dice la palabra y enseña la palabra de Dios. También, hermanos, Pedro, Pablo y los ángeles rechazaron la reverencia que algunos indebidamente les rindieron. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, allá cuando Pedro fue a visitar a Cornelio? Dice que Cornelio cayó postrado y le adoró, pero Pedro inmediatamente lo levantó y le dijo, ¿verdad? Levántate, que yo también soy hombre, ¿verdad? Y Pedro rechazó esa adoración porque sabía que eso no era para él. El único que merece nuestra adoración es Cristo Jesús. El apóstol Juan también se arrodilló frente a un ángel y también le quiso adorar y también el ángel le levantó y le dijo que no. ¿Por qué? Porque habían rechazado, hermanos, esa adoración porque ellos no la merecen. Solamente Cristo Jesús. Bueno, María puso a Cristo en primer lugar. Notemos sus palabras y acatemos su consejo. ¿Recuerdan ustedes en las bodas de Caná de Galilea? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando el vino en aquella boda se había acabado, entonces ella se lo mencionó a Cristo y Cristo le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado, o sea, todavía no estoy principiando el ministerio. Sin embargo, Cristo Jesús, ¿verdad? Hizo ese milagro de convertir el agua en vino, pero mire, note esto. María le dijo a las personas que estaban frente a Cristo, haced todo lo que Él os dijere.
mi papá en alguna ocasión, cuando recién habíamos llegado a Querétaro, empezó a visitar a algunos hermanos en la colonia de Hércules. Les estoy hablando hace más o menos de 35, como de 38 años antes. Y en aquellos tiempos, hermanos, hace 38 años, La Cañada y Hércules eran lugares muy, muy, muy religiosos, católicamente hablando. Mm. Y cuando mi papá iba a visitar a un hermano, llevaba ahí sus folletos y llevaba Nuevos Testamentos. Entonces se le acercó una persona y le dijo, a ver, ¿a dónde va usted? Pues voy a ver a unos hermanos de la iglesia. Pero ustedes no creen en María. ¿Por qué no creen en María? Y mi papá le dijo, no, sí, sí creemos en María. De hecho, déjeme decirle que todos los católicos están en desobediencia con una ordenanza que ella dejó. Y el católico se interesó. Caray, a ver, muéstremela. Y le llevó a ese pasaje de las Escrituras. Y le dijo, ¿verdad? Aquí María dijo, haced todo lo que Él os dijere. Y sabe, la gente no quiere obedecer. Y ese, hermanos, fue el punto estratégico para que mi papá le compartiera a esa persona de Cristo. De tal manera, hermanos, que notamos aquí, hermanos, que Cristo puso ahí en nuestro estudio, dice ahí, ya me perdí, María puso a Cristo en primer lugar. Notemos sus palabras y acatemos su consejo. Cristo puso a María en pie de igualdad con sus demás discípulos. Los puso en igualdad. Allá en Mateo capítulo 12, verso 46 y 50, cuando llegaron, ¿verdad? Y le preguntaron a Cristo, aquí tu madre y tus hermanos. Y él que dijo, hermanos, ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Sino todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi Padre y ese es mis hermanos. Los puso en igualdad, aunque en el capítulo 13 nombra a su mamá y nombra a sus hermanos por nombre, diciendo así Cristo Jesús dos cosas. Primero, pone en igualdad a María y a sus hermanos. Y segundo lugar, atestiguando en las escrituras que Cristo Jesús tuvo medios hermanos, o sea, tuvo más hermanos. Incluso Jacobo, que encontramos aquí en la palabra de Dios, Santiago, y Judas, que también encontramos la carta, fueron medios hermanos de Cristo Jesús, aún sus mismos hermanos, aunque al principio costó trabajo, pero también creyeron en Él como su Salvador personal. Y esto, hermanos, es de testimonio para nosotros. Dice ahí nuestro estudio, después de Hechos, capítulo 1 y verso 14, ya no hay mención de María en la Biblia, si se da cuenta de eso. Se menciona en los evangelios, pero después que Cristo ascendió a los cielos y en Hechos 1:14, cuando estaban reunidos, ¿verdad? Como iglesia, después de eso ya no se menciona a María. Imagínense, del capítulo 1, verso 15 en adelante, al resto de la Biblia del Nuevo Testamento ya no se menciona a María, porque Cristo Jesús no le está dando importancia como una persona que tenga que ver con la salvación de nuestras almas o como redentora o como mediadora de ningún pacto. Entonces, Cristo Jesús pone a las personas en el lugar que ellos deben de tener. Por lo tanto, nosotros con amor y con cariño y con cortesía tenemos que decirle a nuestros amigos católicos que esto es lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, ciertamente es bendita entre las mujeres, dice ahí nuestro estudio, ciertamente es bendita entre las mujeres, pero con motivo de su privilegio de haber sido la madre de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice ahí, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 28 al 55 encontramos, ¿verdad? Cuando María va y visita a Elizabeth, su prima. Pero vayamos allá, Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, ya estamos por terminar la llamada, hermanos. Lucas capítulo 1 y en el versículo 47, ahí va narrando la palabra de Dios, pero el verso 47, 46 y 47, donde vemos ahí, ¿verdad? Palabras de María, dice, entonces María dijo, porque recuerden, hermanos, que cuando María fue a visitar a Elizabeth y llegó ella, dice que el bebé, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, dice que saltó, ¿verdad? Saltó. Y luego dice ahí María en el versículo 46 y 47, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios,
mi Salvador. De tal manera que aún misma María tuvo que reconocer a Cristo como el único Salvador de su propia vida. Hermanos, tiene un lugar de privilegio, pero nada más, hermanos. No es redentora de ningún pacto. Cortamos la llamada, hermanos, y ahorita entramos enseguida. Gracias por su atención, hermanos. Gracias, hermanos. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio. Estamos viendo al grupo dentro de los engañados, al grupo católico. Ya vimos los temas que podemos tratar con ellos, como la seguridad de la salvación, el nuevo nacimiento, que hay un solo mediador, y también, hermanos, la suficiencia de la obra de Cristo para la salvación. Con esto damos a entender que esto es suficiente. No necesitamos ningún otro elemento para ser salvos. Si algún católico dice es que necesito portarme bien, no, hermanos, no es así. No vamos al cielo por portarnos bien, por hacer buenas obras, por pertenecer a X iglesia, aunque muchas reclaman que solamente ellos tienen la verdad. No es así. Ahí, hermanos, en Romanos capítulo 3, verso 24, Romanos 3, 24 en adelante, si gustan buscar esa cita, hermanos. Romanos 3, 24 dice la palabra de Dios. Déjame llegar porque estaba ahí, pero me quité de ahí. Romanos capítulo 3, verso 24 en adelante dice la escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De tal manera, hermanos, que usted y yo somos justificados no por las obras de la ley, sino somos justificados por la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que la obra de Cristo es suficiente. Déjenme explicar rapidito esto. En el tiempo del Antiguo Testamento, hermanos, había el tabernáculo, y el tabernáculo tenía tres lugares: el atrio, donde cualquiera persona del pueblo podía entrar al atrio. Luego estaba el lugar santo, donde únicamente entraban los sacerdotes, hijos del sumo sacerdote. Y luego estaba el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote, y esto era una vez al año, donde estaba el arca del pacto, con dos querubines a los extremos con las alas extendidas. Y entonces en ese propiciatorio, en esa cubierta, los querubines clamaban justicia y juicio de parte de Dios, y solamente la ira santa de Dios era apaciguada cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de un cordero perfecto, pues, sin tener nada en su cuerpo del animal roto perfectamente, y entraba con esa sangre y era, hermanos, rociada en ese propiciatorio, en esa plancha, era rociada, y cuando era rociada, esto apaciguaba la ira santa de Dios. Pero esa sangre de esa oveja, de ese cordero, únicamente cubría el pecado del pueblo. Y si Dios aceptaba ese sacrificio, entonces el sumo sacerdote podía salir. Incluso se enseña que en el manto, ¿verdad? En la túnica del sumo sacerdote había una borla y había una campanilla de oro. Y ese sonido se escuchaba hasta fuera del lugar santísimo. Además de ello, un cordón era amarrado a la cintura del sumo sacerdote, por si el sumo sacerdote moría dentro del lugar santísimo, podían entonces con la cuerda
jalarlo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Eso enseña la palabra de Dios. Y ese propiciatorio, hermanos, era una figura de lo que iba a venir. Cuando Cristo Jesús viene a la cruz del Calvario y muere por nosotros, al derramar su sangre no cubre nuestros pecados, sino que los quita de en medio, los borra totalmente. Por eso era necesario un solo sacrificio para siempre. Y después de esto, Cristo se presenta delante de Dios con pruebas indubitables del sacrificio hecho. Y Dios acepta ese sacrificio hecho por Cristo Jesús a favor nuestro. De tal manera, hermanos, que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para salvación. Y esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que enseñar a este grupo de personas. Mostremos, dice ahí nuestro estudio, mostremos que nuestras buenas obras no nos hacen merecedores de la salvación, pero una vez salvos, las buenas obras deben ser el fruto de nuestra salvación. Las buenas obras no me salvan, pero las buenas obras sí son un resultado de mi salvación. Eso enseña Santiago, ¿verdad? Eso enseña la palabra de Dios. Mis buenas obras son resultado de que una vez fui justificado, de que una vez creí en la obra de Cristo Jesús. Y también, hermanos, ahí añade un punto más que podemos tratar con ellos, la autoridad de la palabra de Dios. En la actualidad, los católicos tienen mucho interés en las escrituras. Animémosles a leer su Biblia, pues ella los llevará a Cristo. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, versículos que conocemos, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Confiemos en la palabra de Dios y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Confiemos en la palabra de nuestro Dios, hermanos, que solamente ella puede hacer esos cambios en nosotros. El Salmo 119 y 130, hermana María de los Ángeles, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Salmos 119, 130. Damos tiempecito para que la hermana encuentre ese pasaje y nos haga favor de acompañarnos en la lectura, hermana. Sí, hermano, con gusto. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten... ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, hermana. Sí, hasta ahí, hermana. Muy bien. Muy bien. Esto, hermanos, nos habla de la autoridad de la palabra de Dios. de Dios. Si puede apagar Si su puede apagar su micrófono, micrófono, hermana. hermana. No se escucha, hermano. Tiene apagado su micrófono. Perdón, hermanos. Entonces el Salmo 119 y 130 nos habla, hermanos, de la autoridad de la palabra de Dios, al igual que Hebreos 4:12. Hermana Lulú, ¿me ayuda a leer Santiago 1:18, por favor? Santiago, capítulo 1 y verso 18. Ok, le pido, si no puede la hermana Lulú, le pido al pastor, si lo puedes leer, hermano, por favor. Ya ven, Adelante, hermana. hermano. 1:18. Sí, hermana. Sí. Él de su voluntad nos hizo nacer para la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Dice que Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, por la palabra de Dios, ¿sí? Para que seamos primicias de
sus criaturas. Entonces, hermanos, tenemos que mencionarles a nuestros amigos católicos que la palabra de Dios tiene autoridad y que la palabra de Dios, hermanos, es la que nos trae salvación a nuestras vidas cuando creemos en ella. De tal manera, hermanos, que son temas que podemos tratar con ellos. Por ejemplo, la inspiración de las escrituras. La palabra de Dios menciona ya en Juan y también en Apocalipsis, ¿verdad? Que nadie puede añadir a lo que ya está escrito, porque será llamado anatema delante de Dios. De tal manera, hermanos, que son temas que podemos tratar con nuestros amigos católicos. También, hermanos, entramos ahí con los judíos. Vamos a ir un poquito más rápido. Con los judíos. Muchos judíos han llegado a aceptar a Cristo, su Mesías y Salvador. Para tratar con ellos es necesario tener un buen conocimiento del Antiguo Testamento para poder mostrar, hermanos, que las profecías han sido cumplidas en Cristo. El Mesías prometido descendió de Abraham. Estamos viendo ahí la línea genealógica de Judá, de David. Y esos pasajes que vienen ahí, hermanos, nos muestran la línea de cómo nos vino el Salvador. Aparte, tenemos que mencionarles a ellos mismos, a los judíos, que nació de una virgen en Belén de Judea. Tenemos que mostrarles que su rechazamiento por el mismo judío fue predicho. En Isaías 53 y Salmo 22 encontramos esto, hermanos. Y su retorno que un día vendrá por nosotros. Son pasajes que yo les invito a que lo leamos con más calma, hermanos. Los sacrificios y tipos tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús, o sea, todos aquellos sacrificios, todos aquellos ritos practicados por el pueblo de Israel y Moisés, son tipos y figura, eran sombra de lo que iba un día a venir y todo ello tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. La objeción a la Trinidad se contrarresta mostrando Génesis 1:1, donde la palabra que se traduce Dios es plural en hebreo. Notamos, hermanos, en la palabra de Dios, la palabra en hebreo Elohim, que nos habla de una pluralidad que incluye, hermanos, habla de Dios, pero incluye a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Cristo Jesús, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Dios no estaba hablando con sus ángeles, estaba hablando, o sea, la Trinidad estaba hablando, hagamos al hombre. Cuando las lenguas en la torre de Babel fueron confundidas, ¿qué dijo Dios? Descendamos y confundamos. Nos habla de una pluralidad compuesta. Por ejemplo, hermanos, cuando usted dice, mira un pedregal, estamos hablando, hermanos, en singular, pero al mismo tiempo en plural. Un pedregal es compuesto por muchas piedras, ¿verdad? Entonces, pero notamos nosotros que cuando hablamos de un pedregal damos a entender que son muchas piedras, pero lo hablamos de manera singular. Cuando la palabra de Dios en Génesis 1:1, ¿verdad? Nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando de una pluralidad compuesta. La palabra ahí traducir se llama Elohim. Y bueno, hermanos, podría abarcar un poco más, pero con esto quiero decirles, hermanos, que a los judíos tenemos que conocer bien el Nuevo Testamento, el peligro también inminente que hay de rechazar a Cristo como su único Salvador. Allá en Hebreos, acompáñeme, por favor, Hebreos, en el capítulo 10 y verso 26, Hebreos 10:26 al verso 29, lo leo, hermanos, sígame con su vista, dice la palabra de Dios, Hebreos 10:26 al 29, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? De tal manera, hermanos, que tenemos nosotros que mencionarle a los judíos que hay un gran peligro de, de rechazar a Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios. Ellos todavía están esperando que venga el Mesías, pero el Mesías, Cristo Jesús, ya vino. Por eso, hermanos, urge y es necesario que cuando encontramos a un judío le hablemos de la palabra de Dios. Pero mire, tenemos que tener un conocimiento amplio del Nuevo Testamento, de todo lo que está escrito ahí para poder nosotros llevarles a las profecías, hermanos, a las profecías que fueron dichas en una ocasión y tienen un cumplimiento en Cristo Jesús. De hecho, yo voy a ver si el próximo domingo, hermanos, o le envío al pastor una lista de las profecías que ya se cumplieron en la persona de Cristo, cuando se promulgó la profecía y dónde tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Eso nos va a ayudar para saber nosotros, hermanos, que el Mesías, Cristo Jesús, era prometido desde el tiempo de Isaías y Jeremías, era prometido, y el lugar donde iba a nacer, cómo fue vendido por 30 monedas de plata. En los Salmos nos habla acerca de cómo Cristo Jesús, ¿verdad? Ninguno de sus huesos fue quebrantado en los salmos mesiánicos. Todo eso es conocimiento, hermanos, que debemos nosotros tener, leer, cultivarnos, hermanos, en todo ello para nosotros poder presentar defensa, pero sobre todo poder ganar a los judíos para Cristo Jesús. También entramos ahí con los ruselistas. Esto lo mencionamos de manera rápida, hermanos. La idea no es profundizar en la doctrina de ellos, pero lo menciono de manera rápida. Los ruselistas o los testigos de Jehová, este culto niega la deidad de Cristo, asegurando que es un ser creado, niega el valor de su expiación y su resurrección corporal, y niega que hay eterno castigo para los que rechazan a Cristo. Hay muchos libros que muestran los errores de este grupo. A estas personas debemos mostrar en las escrituras, hermanos, número 1, la esencial y eterna divinidad de Cristo Jesús. Ellos se van a oponer. Nosotros tenemos que mostrarles que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Mira, Isaías capítulo 9 y verso 6. Es un pasaje precioso en la palabra de Dios. Isaías capítulo 9 y verso 6 dice así la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, no con D chica, con D grande, Dios fuerte, Padre eterno, con P mayúscula, y príncipe de paz, con P mayúscula. Esto nos habla del nacimiento, hermanos, del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, y lo pone en igualdad de términos con Dios. Por eso menciono que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento, y esto tenemos que enfatizarlo cuando se presente la oportunidad y le hablemos a un testigo. Dice ahí también otra cosa que podemos tratar con ellos, hermanos: el valor eterno de su sacrificio que Cristo Jesús hizo. Hebreos 9:26. Le pido por favor a la hermana Nora que me ayude a leer esa porción de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9 y verso 26, por favor, hermana. Dice así, Hebreos 9:16. 26. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Para quitar de en medio el pecado. Pero ¿cuántas veces murió Cristo por nosotros? Una sola vez.
No era necesario como en el tiempo en el tabernáculo, cuando una persona, ¿verdad? Había pecado, como los pecados únicamente eran cubiertos con esa sangre, no eran borrados. Entonces las personas tenían constantemente que estar yendo, ¿verdad? A hacer sacrificios. Pero cuando Cristo vino, hizo un sacrificio una vez y para siempre. Por eso, hermanos, la salvación es eterna cuando le creemos y nuestros pecados y aquel pacto que nos era contrario, ¿verdad? Aquellas leyes que nos eran contrarias son quitadas de en medio, aquel muro de separación, y ahora somos recibidos. Por eso, segunda de Pedro 2:9 dice, más ahora dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es? Cristo Jesús, hermanos. Por un sacrificio nos hizo aceptos en el amado. La resurrección corporal de Cristo. También tenemos que mencionar esto, hermanos, porque ellos no creen en la resurrección corporal de Cristo. Ellos piensan que Cristo Jesús resucitó, pero resucitó espiritualmente. Sin embargo, la Escritura dice que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Eso enseña la palabra de Dios allí en esos pasajes. Cuando tengamos oportunidad, hermanos, leámoslo. La resurrección corporal de Cristo Jesús. De hecho, estaba leyendo hace unos días un libro, hermanos. Si usted lo puede conseguir, hágalo. Mire, es este libro. Este libro se llama Evidencias que exigen un veredicto. El autor, hermanos, que aparece aquí es George McDowell, ¿verdad? Si usted puede conseguir ese libro, hermanos, este va a ser de mucha ayuda porque trae temas importantes como la infabilidad, la veracidad de la palabra de Dios, la resurrección de Cristo, trae temas, hermanos, importantes, la credibilidad de la Biblia, trae temas como, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, y nos va mostrando, hermanos, ahí, con evidencias claras en la palabra de Dios e históricas, todo ello, hermanos. Y estaba yo leyendo este libro, ¿verdad? Y, hermanos, no hay duda de que la bendita palabra de Dios es viva y eficaz y que es la palabra de Dios. También, hermanos, otro tema que podemos tratar con ellos es el carácter eterno del castigo de los que rechazan, porque los testigos de Jehová creen, hermanos, que cuando una persona muere, pues ellos van al sepulcro y que ahí se acabó todo. Y esto, hermanos, es muy romántico, ¿verdad? Si creyéramos eso. La palabra de Dios dice que nuestra alma es eterna y que un día las personas sin Cristo han de dar cuenta delante del trono del trono blanco, el gran trono blanco. Ahí tendrán que dar cuentas. Y ahí, hermanos, Cristo Jesús le dirá quizás a un ángel que nos busque en el libro de la vida, y dice la palabra de Dios, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí irán a parar todos aquellos que no quieren nada con Cristo Jesús, que le han rechazado abiertamente y secretamente también. Entonces, hermanos, pero mostrarles que hay un lugar de castigo. Ellos piensan que cuando una persona muere, se entierra y ahí acabó todo y ya no hay más otra cosa que hacer, ya la persona murió. Ya quedó, ya fue una destrucción total. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay un juicio para las personas sin Cristo. También mostrarles, hermanos, que destrucción no significa aniquilación cuando se usa en la Biblia. La misma palabra eterno se usa para describir la existencia de Dios y la duración del castigo. De tal manera, hermanos, que como lo mencioné, si la enseñanza fuera acerca de esta secta y lo que creen y lo que la Biblia atestigua y enseña, usaríamos horas, hermanos, usaríamos horas para enseñar nada más en este punto, pero la idea, hermanos, no es abundar en este estudio de capacitación, sino más bien
Si usted tiene oportunidad de manera personal, estudie un poco acerca de este grupo, ¿verdad? Pero lo que más le recomiendo es que usted estudie la palabra de Dios, que usted sepa las verdades que vienen ahí, para que cuando venga un grupo sectario o erróneo, nos demos cuenta y podamos combatir con fe y defender nuestra fe más bien, nuestras convicciones que están, hermanos, establecidas en la palabra de Dios. Entramos a otro grupo también, hermanos, los adventistas o los del séptimo día. Este culto falso está equivocado sobre el valor del sacrificio sustitutorio de Cristo, sobre su humanidad sin pecado, sobre la relación del creyente a la ley de Moisés y sobre el estado intermedio de los muertos, pues enseñan ellos el sueño del alma, es decir, que el alma está inconsciente hasta la resurrección del cuerpo. Los sabatistas o los del séptimo día son muy astutos y tratarán de monopolizar la conversación. Es necesario mantener la conversación sobre la base de las escrituras. Como en el caso de los ruselistas, es necesario que el obrero personal conozca sus falsas teorías y sus escrituras favoritas, las cuales tuercen para apoyar sus propios puntos de vista. Tales puntos, hermanos, que ellos defienden son los siguientes, y lo que tenemos, hermanos, que recalcar, que el creyente está muerto a la ley por medio de la muerte de Cristo. O sea, ellos no creen eso. Sin embargo, la Biblia enseña que el creyente está muerto a la ley por medio de la muerte de Cristo. Dice allá en Romanos capítulo 7, verso 1 al 14. Me interesa que leamos esta porción, hermanos. Romanos capítulo 7, verso 1 al 4, se los leo, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, esto es realmente precioso, porque el creyente, hermanos, está muerto a la ley, ¿sí? Por medio de la muerte de Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermanos, fuimos crucificados, fuimos muertos al pecado, pero vivos para Dios. De tal manera, hermanos, que todo eso tenemos nosotros que enfatizarlo con los sabatistas, los del séptimo día, porque ellos piensan que deben de cumplir a cabalidad, según entre comillas, a cabalidad la ley, o sea, la ley del Antiguo Testamento. Bueno, dice ahí nuestro estudio, hermanos, que la dispensación de la ley terminó con Cristo. Tenemos que enseñarles esto. Hermanos, es emocionante estudiar la palabra de Dios, pero a veces no hay mucho tiempo, pero les menciono que desde Adán hasta nuestros días, la línea de la historia humana se divide por dispensaciones, dispensación de la inocencia. Cuando el hombre fue creado era inocente, pero cuando el hombre cayó en pecado fue castigado y expulsado del huerto del Edén. Y entonces ahí comenzó la dispensación de la conciencia. Y así, hermanos, en la historia se va pausando la historia en diferentes dispensaciones de periodos de tiempo, valga la redundancia, de periodos de tiempo. Después de esto vino la dispensación, hermanos, de la promesa de que un día, ¿verdad? Iba a venir por medio de Isaac, ¿verdad? Era la promesa, ¿verdad? Después vino de la ley. Me falta una dispensación ahí, pastor, si me ayudas. Vino la inocencia, la conciencia, gobierno humano, ¿sí? El gobierno humano, correcto, ¿verdad?
gobierno humano. Cuando la Torre de Babel, hermanos, fue construida, el hombre pensaba gobernar, pero como ellos no hicieron lo que Dios decía, sus lenguas fueron confundidas y llevados por todas partes, ¿no? Ahí surgieron los diferentes idiomas y dialectos que conocemos. Después vino la dispensación de la ley cuando fue promulgada, perdón, la dispensación de la promesa, ¿verdad? Y después vino la dispensación de la ley y ahorita estamos en la dispensación de la gracia. De tal manera, hermanos, que lo que los del séptimo día, los sabatistas no alcanzan a entender porque tienen entenebrecido su entendimiento, están cegados, es que ahorita, hermanos, estamos viviendo en el periodo de la gracia, en donde toda aquella persona que reciba a Cristo por fe en su corazón puede llegar a ser salvo. Y las personas que quieren ser salvos por otros medios, hermanos, como ya lo vimos aquí, ahora, no pueden hacerlo. Pero ahora, hermanos, no estamos diciendo que ahora la ley quedó abolida y que ya no nos surte efectos a nosotros. La Biblia enseña que las cosas que se escribieron antes se escribieron también para nuestra propia enseñanza, ¿verdad? De tal manera que también encontramos enseñanzas en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pero ahora Dios, hermanos, no está tratando con el pueblo de Israel como lo hizo en el pasado, sino que ahora Dios está tratando con su iglesia. De tal manera que uno de los errores garrafales de este grupo es pensar que todavía Dios está tratando con la ley. Hace unos días miraba un video y decía un testigo, adventista decía, ¿verdad? En una mesa como ahí enseñando, decía que por qué nosotros defendemos el hecho de reunirnos los domingos, si en la palabra de Dios es clara, y daba argumentos, y me vino a la mente pronto y dije yo, sí, la palabra de Dios todavía sigue vigente con las leyes, pero excepto el día de reposo, Dios no está tratando con el pueblo judío, con su pueblo ahora. Dios está tratando con la iglesia. Y hay, hermanos, como 10, 11 razones, ojalá un día las podamos ver, pero hay como 10 u 11 razones que nos hablan acerca de por qué nos reunimos el domingo, hermanos. Porque para nosotros es el día del Señor. Seguimos adelante, hermanos. Si no, voy a empezar a predicar, ¿verdad? Seguimos adelante, hermanos. Dice ahí, hermanos, que el creyente no tiene a la ley como regla de vida. O sea, nosotros no tenemos a la ley como regla de vida. Mire, vea conmigo Gálatas. Es importante ver esos pasajes. Gálatas capítulo 2 y verso 16. Gálatas 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, los judíos y los gentiles, o sea, los unos y los otros, o sea, los que estaban bajo la ley antes y ahora los que creemos en gracia, ahora ya tenemos entrada ambos, pero bajo la gracia, no bajo la ley, delante de Dios. Y allá en el capítulo 3, hermanos, ahí en el capítulo 3 mismo de Gálatas, versículo 13, dice la palabra de Dios, de quien toma nombre, perdón, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Soy en Efesios, perdón, hermanos. Gálatas 3:13, dice la palabra de Dios. Y en su simulación, vuelvo a estar mal, hermanos, perdón. Versículo 13, perdón, hermanos, perdón. 3:13 de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe, hermanos? Cuando Dios mandó a su Hijo y murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario, si esto, como lo enseña la palabra de Dios, es cierto, y es cierto, hermanos, es que Dios el Padre no miró a su Hijo,
sino miró los pecados de toda la humanidad en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra Calvario, hermanos, significa maldición. Y Cristo fue hecho maldito por nuestros pecados, ¿sí? Y murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero imagine esto, de Cristo vino y redimió con su preciosa sangre en la cruz del Calvario desde el tiempo de Adán hasta el último, hermanos, que bajo la dispensación de la gracia le reciba como único Salvador. De tal manera, hermanos, que no estamos viviendo bajo la ley ya, sino bajo la gracia de nuestro Dios. La epístola a los Gálatas da un golpe mortal a los adventistas del séptimo día, hermanos. Ojalá que usted pueda leer y estudiar el libro de Gálatas. El sábado, hermanos, era una señal entre Dios e Israel, que la observancia de días no es requisito cristiano, hermanos, para nosotros. Cada mandamiento del decálogo se reafirma en el Nuevo Testamento, menos el cuarto. O sea, cuando la palabra de Dios habla acerca de no tendrás dioses ajenos delante de mí, Dios, hermanos, reclama exclusividad. Ni tenemos que arrodillarnos ante ninguna otra imagen. Dios reclama, hermanos, la honra y la gloria nada más a Él. Cuando Dios, hermanos, dice no matarás, hermanos, está reclamando el derecho a la vida y eso está vigente el día de hoy. Dice la palabra de Dios, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Hermanos, Dios está haciendo un vínculo de respeto a nuestros prójimos. No adulterarás, protege el vínculo del matrimonio. Y cada uno de los mandamientos que están en el Decálogo, en Éxodo, hermanos, tienen también observancia en el Nuevo Testamento, excepto, hermanos, el cuarto, porque ya no guardamos el día de reposo, sino guardamos el día del Señor, que es el domingo. Como les comento, ojalá un día tengamos la oportunidad para mostrar con la palabra de Dios por qué nos reunimos el domingo. Hermanos, en cuanto al sueño del alma, tenemos que indicarles, hermanos, ahí en 2 Corintios 5, 1 al 8 y en Filipenses 1, 20 al 23, lo siguiente, hermanos. Vamos ahí, Filipenses capítulo 1, versos 20. Filipenses capítulo 1, verso 20 al 23, dice así, hermanos. La palabra de Dios, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, mire, escuche, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo no habla acerca, hermanos, de que cuando la persona muere entra en un sueño. Cuando en Listra lo apedrearon al apóstol Pablo, dice que fue trasladado hasta el tercer cielo, hermanos. Y escuchó, escuche esto, y escuchó palabras inefables que no le era permitido. Y no nos habla de un sueño, sino nos habla de algo vívido por parte del apóstol Pablo. Por eso Pablo decía, para mí sería muchísimo mejor estar en el reino de los cielos. No nos habla de un sueño, hermanos. Cuando las personas mueren sin Cristo, inmediatamente van a un lugar de tormento. En Lucas se nos habla acerca de la parábola del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Y nos habla, hermanos, que el rico dice que estando en tormentos alzó sus ojos y vio a Abraham en su seno y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, hijo, en tu vida tuviste tus bienes y Lázaro males. Y ahora una gran cima está puesta entre tú y nosotros y nadie puede pasar de aquí a allá ni pasar de allá a acá. Era un hombre que estaba consciente, que estaba en tormento, no estaba dormido y sabía del peligro que su familia se avecinaba para su familia.
y aún pidió que Lázaro fuera de entre los muertos, pero Abraham le dice, ni así se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y hermanos, Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Y Cristo Jesús ha dado testimonio porque tiene vida en sí mismo, tiene poder para tomarla, y para quitarla y volverla a tomar, y hermanos, y aún así la gente no cree. Pero hermanos, tenemos que enfatizar con los adventistas que las personas no entran en ningún sueño. Dice ahí nuestro estudio que el espíritu no muere con el cuerpo. Es evidente, hermanos, en los pasajes que siguen. El espíritu no muere con el cuerpo. Esto es, hermanos, evidente en esos pasajes. Quiero avanzar un poquito más, hermanos. Ojalá que me ayuden a leer esos pasajes en casa. También, hermanos, encontramos a otro grupo de los engañados, la ciencia cristiana. Leo nada más esto, hermanos. Dice, este culto ni es cristiano ni es científico, pero tiene gran dominio sobre miles de personas, mayormente las que tienen buena posición social. Niegan prácticamente todos los fundamentos de la cristiandad y por negar la realidad de la materia, deja de ser ciencia. Es la filosofía de la nada. Tiene 4 posiciones básicas que reproducimos enseguida. Número 1, Dios, dicen ellos, Dios es todo en todo. Esto, hermanos, es risible. Luego dice ahí, número 2, Dios es bueno, Dios es mente. Ellos piensan que aquí está Dios. 3, todo es espíritu, nada es materia. Por eso los de la ciencia cristiana creen en la cuarta dimensión, en la tercera dimensión, en la cuarta dimensión, y no creo que hay como 9 dimensiones según ellos, ¿verdad? Y creen en los astros y creen en muchas cosas, hermanos, que la verdad es que no vale la pena estudiarlas. Luego dice la existencia de vida, Dios, omnipotencia, y el bien niega la muerte, el mal, el pecado y la enfermedad. O sea, ellos piensan que el hecho del bien, el hecho de la muerte, del pecado y la enfermedad son cosas inventadas. Mire lo que sigue diciendo, es difícil tratar con esas personas porque afirman que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son meras influencias y no personas, que el pecado y el diablo no existen, que la enfermedad es solo un error de la mente mortal. Ellos dicen que la escritura es inspirada, pero reclaman lo mismo para un libro titulado Ciencia y Salud de la señora Eddy, usando la escritura sin los absurdos usando la escritura sin los absurdos comentarios de la señora Eddy. El obrero personal debe mostrar a esas personas lo mismo que mostrarla al descuidado o indiferente. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra base, es nuestro libro de texto, de fe y práctica. Y cualquier falsa doctrina tenemos que traerla como si la Biblia fuera una lupa y analizarlas y decir, aquí está la falla, aquí esto es incorrecto, la Biblia no enseña esto, tenemos que traerla. Es increíble cómo este grupo, al igual que los mormones, reclaman otro libro. Los mormones, el libro del Mormón, lo reclaman como un libro inspirado también por José Smith. Pero hermanos, todo esto, hermanos, no es lo correcto delante de Dios. Y lo que estamos estudiando es cómo tratar con ellos, con este grupo de personas. Usted sin duda se los va a encontrar. Yo tuve una plática con una persona que practicaba la ciencia cristiana. ¿Sabe una cosa? No llegamos nunca a ningún acuerdo, pero ella trataba de moverme de mis convicciones y yo le dije, mi convicción es esta. Y aunque tú digas lo contrario, la Biblia enseña esto. Y yo le creo a la palabra de Dios. Y hermanos, fue un tiempecito como de 2, 3 horas más o menos de choque, ¿verdad? Hasta me enfermé, hermanos, la verdad. Pero fue de choque, ¿verdad? Pero tenemos que defender, hermanos, en lo que hemos creído. Por último, el espiritista. El espiritismo niega la personalidad de Dios, la divinidad de Cristo, la persona y obra del Espíritu, la expiación y el castigo eterno. Ellos niegan esto. Enseña que es posible para ellos que han muerto, para los que han muerto, comunicarse por un medio con los que viven.
Esto no es algo nuevo, sino que existe desde hace más de 4000 años. De hecho, en Deuteronomio dice la palabra de Dios que los agoreros, los que practicaban la magia, los hechiceros y todos aquellos, ¿verdad?, que tenían que ver con la astrología, delante de Dios, hermanos, tenían que haber sido arraigados en su totalidad porque pervertían al pueblo. El punto principal que debemos mostrar es que el comunicarse con los muertos es estrictamente prohibido por Dios. Es una práctica de todas aquellas naciones que Dios le pidió a Josué y al pueblo de Israel que echaran de ahí, ¿verdad? De la tierra de Canaán. Es una señal de los postreros tiempos. Dice la palabra de Dios que vendrán tiempos donde habrá hombres engañadores de sí mismos, insensibles, sin afecto natural, y todos estos entran aquí, hermanos. No dudo que personas puedan comunicarse, pero no con los que han muerto, sino que se comunican con demonios, que a su vez hacen las veces de la persona que se murió. Mire, sigue diciendo nuestro estudio, aunque mezclada con cantidad de trampas, no hay duda que a veces se reciben mensajes del mundo de los espíritus, pero estos no son de personas que han muerto, sino de demonios que los personifican. La Biblia claramente dice que los que han partido no tienen comunicación con la tierra, ¿verdad? Por eso en Lucas 16:26, Abraham, ¿verdad? Cuando hablaba con el rico le decía que mandara a su casa porque tengo 5 hermanos para que les hablen, que no vengan a este lugar. Sin embargo, Abraham le dice, ¿verdad? Ninguno puede ir de aquí a allá a hablarles, porque aunque alguno se levantare de entre los muertos, ni aún así se persuadirán. A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Esa fue la respuesta del padre Abraham. Exhorte fielmente con respecto a este error, porque la maldición de Dios descansa sobre todos los que se ocupan de los espíritus. Busque guiar a estas personas a abandonar su pecado y arrepentidos volver al Señor. Hermanos, les confieso, esto es sumamente difícil cuando hablamos con personas espiritistas, personas que están metidos en la magia, personas que están metidas en la hechicería, que son agoreros, sortílegos, todos esos tipos de personas que vemos, ¿verdad? Ahí, que leen el tarot y las cartas, están ajenos de Dios, incluso tienen hasta pactos, yo creo, con el enemigo, con el diablo. Pero aún así, hermanos, si podemos presentar la palabra de Dios como la verdad de Dios, entonces confiemos en que el Espíritu Santo de Dios hará la obra, hermanos. Y con esto, hermanos, finalizamos esta lección que estamos concluyendo. Y bueno, pues el próximo domingo estaremos, hermanos, con la lección final, me parece, ¿verdad? Estaremos ya terminando nuestra capacitación, pero tenemos 10 minutos, hermanos, por si alguien tiene alguna pregunta que hacer, hermanos, con todo gusto. Estamos, con la palabra de Dios, ojalá podamos responder todas las preguntas, hermanos, o no sé, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta. Hermana Ángeles.